El autoengaño de una persona de creer que siempre es bueno, que no pasa nada, a nadie le hago daño, es precisamente eso, un autoengaño. Porque la Biblia dice en la carta a los Romanos, no hay justo, así como lo menciona en Isaías, no hay justo, no hay uno solo, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Todos se afanaron a hacer lo malo. De la misma manera nosotros vemos cómo, así como Génesis describe la caída de Noé, cuando se llenó de alcohol, se emborrachó, pues el alcoholismo, la drogadicción, el adulterio son completamente, la sociedad, los sociólogos le llaman problemas sociales. La Biblia le describe pecado, y desde la caída humana, Adán y Eva, hasta la fecha, el hombre, si no tiene a Cristo, no va a conocer el propósito, el plan que Dios tiene para su vida. La Biblia menciona en Jeremías capítulo 17 versículo 9, solo lo cito, que engañoso es el corazón más que todas las cosas, es perverso. Y el mismo Señor, en la pluma del profeta Jeremías, pregunta: ¿quién lo conocerá? El derrumbamiento de todos los imperios es una clara evidencia de la veracidad de la palabra de Dios. Basta con ver tan solo los reportes que ofrecen las informaciones periodísticas, ya sea impresas, cibernéticas o electrónicas, para ver cómo el mundo se está permeando de pecado. El mundo completamente está perverso. El mundo está lleno de maldad, está lleno de corrupción. Y en Génesis capítulo 34 vamos a leer los primeros 4 versículos en los que el Espíritu Santo nos muestra a una familia. Pero esta familia tiene un aspecto o una situación en la que muchas familias pudieran atravesar dentro de la República Mexicana o en el mundo. Se lo conoce como una familia disfuncional. Un padre que conocía al Padre Celestial, ¿verdad? Pero que tenía varias esposas, varias mujeres, y tenía también varios hijos. Y entre ellas figuran una mujer, una jovencita llamada Dina. Y es por eso que hoy, a la luz de la palabra de Dios, veremos un tema titulado La tragedia de Dina. Vamos a Génesis capítulo 34, versículos 1 al 4, y la Biblia dice: salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país, y la vio Siquem, hijo de Amor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Versículo 4: y habló Siquem a Amor su padre diciendo: tómame por mujer a esta joven. Muy bien, Jacob había decidido establecerse en la tierra de Canaán. Puso sus tiendas muy cerca de una ciudad llamada Siquem, cuyo nombre es del hijo, ¿verdad?, de un rey, de un príncipe. Pero esta ciudad tenía una característica: era una ciudad inmoral, perversa, violenta, que estaba influenciada y afectaba por supuesto a toda esa sociedad. Muy bien, cuando Jacob llega con su familia, leemos en este pasaje cómo compra este terreno a esta autoridad, y se prendieron los ojos de este príncipe sobre Dina. Y en Génesis capítulo 34 narra por completo los sórdidos detalles del maltrato sexual de Dina y la vergüenza de Leví y Simeón. Quizás esto se hizo para advertir a los lectores de entrar a una vida completamente como la de Canaán, con una facilidad, ¿verdad?, de desprenderse, en el que una persona se olvida, si no tiene una comunión genuina con el Padre Celestial, se olvidan de Dios y empiezan a vivir de una manera desordenada. Muy bien, Jacob actuó contra la voluntad de Dios. Muy bien, póngale cuidado. ¿En qué manera, de qué forma Jacob actuó contra la voluntad de Dios? Él tenía 2 mujeres, podemos llamarle
dos amantes. Y el testimonio del Padre edifica la casa, la familia. El testimonio del Padre es muy importante como el de todos, pero yo como padre, yo como esposo, soy el responsable delante de Dios. Hay situaciones en que nosotros tomamos un acuerdo como familia, pero yo soy el responsable. Entonces, mi principal discípulo como cristiano, le hablo a cristianos, mi principal discípulo es mi esposa, porque es mi prójimo, mi próximo. Le siguen mis hijos, en este caso mis hijas, ¿verdad? Es mi familia. Y Jacob completamente hizo lo contrario. En Génesis capítulo 34 vemos como en muchos otros pasajes de la Biblia enseñan cómo abundaba la fornicación, el adulterio, la violencia, como el día de hoy. Pero veamos con atención en Génesis capítulo 34, versículo 1, y veamos de una manera expositiva este pasaje en donde vamos a ver, bueno, cuál fue el error, cuál fue la situación de Jacob, de Dina, qué de malo tenía que ella visitara ciertos lugares. Muy bien, retomamos pues la lectura en Génesis capítulo 34, verso 1, y dice la Biblia: salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob a ver las hijas del país. Muy bien, esta jovencita sale a ver las hijas del país. La Nueva Biblia de las Américas cita este versículo y escribe: las jóvenes, las mujeres de esa región. La Nueva Traducción Viviente escribe: cierto día Dina, la hija de Jacobo y Lea, fue a visitar a unas jóvenes que vivían en la región. Nos podemos preguntar qué de malo tiene que esta niña, esta adolescente, vaya ella pues con las muchachas de la región. Bueno, Dina, la hija de Jacob y Lea, tenía aproximadamente, ya les decía yo, entre 14 y 15 años de edad, y ella fue a ver a estas hijas de esta región. ¿Por qué salió a buscar a otras muchachas? Te vuelvo a decir, no tiene nada de malo, puede decir, visto desde este lado. Por eso es bien interesante y muy importante estudiar la Biblia de manera personal, tú en tu casa, de manera expositiva y exegética, palabra por palabra. Porque esta frase, ¿verdad? La frase o la palabra país nos dice en el original otra cosa distinta a la que podemos pensar como un país en general, puesto que esta hija de Jacob va a indagar, va a un lugar en donde esta palabra país denota buscar a mujeres que no son cristianas y que viven dentro de la localidad. Tú dices, bueno, entonces ¿con quién hacemos compañerismo? ¿O con quién hacemos amistad? Lo primero, no lo tienes que hacer, porque el compañerismo entre cristianos debe ser entre cristianos. No pueden andar dos personas juntas si no están de acuerdo. Entonces puedes tener algún conocido, el compañero de trabajo, pero no participar de lo que ellos hacen. Me refiero visitas a los antros, a los bailes donde hay obscenidades, borracheras. Eso no debes de hacerlo. A eso se refiere. Y este lugar, ¿verdad? Siquem, que es la ciudad de Canaán, fue construida hace más de 4,000 años, donde llevó a Jacob esta familia, ¿verdad? Y de acuerdo a Génesis 34, era ocupada por cananitas, en donde se comercializaban uvas, aceitunas, trigo, y eso pues no tiene nada de malo, pero era una nación completamente idólatra. Pero ¿por qué volvió a salir? Preguntamos. Esta jovencita sale donde había mucho ruido. ¿Qué hay allá? ¿Qué es lo que ofrecen en ese lugar? Nosotros estamos encerrados acá, pero ¿qué hay en ese lugar donde hay muchas muchachas? Donde están esas vecinas que van tan arregladas. No tiene nada de malo eso. Pero ¿qué estaban haciendo? Fíjate, de acuerdo a lo que dice el historiador Josefo, es que asistieron a un carnaval donde había un desenfreno inmoral, donde vemos como en muchas fiestas de algún lugar, de algún país, en donde se le llama feria,
Y digamos, en algunos momentos nosotros íbamos a la feria y había la rueda de la fortuna, algunos espectáculos sanos, y ahora invaden cantidad, ¿verdad?, de negocios que venden bebidas alcohólicas. Entonces ya no es una feria, ya es una cantina gigante. Entonces Dina va con estas muchachas, ¿verdad?, con estas cananitas, y completamente, vamos a ver qué hay allá. ¿Qué es lo que hay? Pues estaban en un carnaval, ¿verdad?, donde había alcohol, drogas, parafraseo, ¿verdad?, sexo, impresionantemente. Ya les decía yo que Josefo lo escribe muy bien, pero veamos lo que dice Génesis capítulo 30, versículo 20, porque preguntémonos, ¿qué orilló a Dina a salir sin considerar el riesgo? Porque ahora muchas jovencitas o jovencitos o personas solteras, lo único que hacen es avisar, si es que avisan, ¿verdad? Antes se pedía permiso, pedimos permiso, ahora no, ahí nos vemos, y sabe Dios si llega en la madrugada, ¿verdad? O nos vemos después, o sea, te aviso, o sea, ya no es el respeto a la autoridad. Y esta jovencita, dice Génesis capítulo 3, verso 20, ¿qué la orilló? Muy bien, dice el versículo 20: entonces Amor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de la ciudad. Génesis capítulo 30, verso 20. Muy bien. Génesis capítulo 30, verso 20. Dice la Biblia: y dijo Lea, póngale cuidado, Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Muy bien, hasta acá. Vamos a ver y dejarle al Espíritu Santo cuál era la situación que atravesaba emocionalmente Lea. Salud. ¿Cuál era la situación que atravesaba? Pues el esposo no está, tiene otra mujer. Yo soy la segundona, perdónenme la expresión. Entonces ya tengo 6 hijos, pero con Zabulón, lo voy a retener. Con el chiquito se queda. Eso sí, ahora sí, ¿sabes qué? No tiene, pero ya son 6. No, yo creo que más pruebas de amor pues, no necesita, ¿verdad? Pero ¿cómo estaba la situación de Dina? Si tú lees Génesis capítulo 29, versículo 31, dice la palabra de Dios, regresamos con Dina. ¿Cuál era la situación emocionalmente? Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Muy bien, vamos con la mamá, Lea. Lea era una mujer menospreciada. Emocionalmente se pudo haber sentido de segunda. Lo último, ¿cómo quería retener al esposo? Con hijos. Y fíjate, muy interesante esto también, porque la Biblia nos enseña cómo queda confirmado que las frecuentes ausencias de Jacob de la casa de ella, había un vacío. No estaba papá, no había un padre, no había una figura paternal. Y muchas de las veces, aunque esté el padre de familia, no hay una figura paternal porque el papá no se ha portado varonilmente. No un macho, sino varonilmente. ¿Qué quiere decir? Que esté completamente, si hablamos de cristianos, que él se esté discipulando, que esté discipulando a la esposa, que esté discipulando a los hijos, que sea un ejemplo, y que ese gobierno que Dios le ha dado sea dado por el Espíritu Santo, sin llegar a enseñorearse de la familia. Entonces, la ausencia del papá, no hay figura. Muchas mujeres, muchas jovencitas por eso buscan, ¿verdad?, personas muy adultas, muy grandes, para casarse con ellos, porque ven a un papá, ¿verdad?
y ya parece casi, ¿verdad? Le lleva 30, 40 años el esposo. Gracias a Dios, muchos matrimonios, gracias a Dios, son bonitos, ¿verdad? Pero muchas veces la jovencita o la mujer busca a una persona muy grande por la falta de la ausencia del papá. Y esta jovencita no sabía ni qué onda, perdóname la expresión. ¿Dónde estaba papá? Y nosotros los papás tenemos que platicar con los hijos, crear confianza. Y luego los hijos no dicen nada porque ¿para qué te digo si te enojas? Nosotros tenemos que ser, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser prudentes, sabios. No significa que el ser amigos nos faltemos el respeto. No significa, amigos, que te lo lleves al antro o que te lleves, perdóname la expresión, pero hay padres de familia que se llevan al adolescente, al joven, ¿verdad?, a inaugurarse con una mujer que vende servicios, ¿verdad? Vulgarmente se dice: llevo a mi chamaco a que se estrene, que órale, va y órale, y ahí va. ¿Qué cabeza tiene esa persona? Ese no es la manera, no es la forma. Muchas veces los jovencitos no se acercan a papá, no hay una barrera. Y esa barrera nosotros los papás tenemos que romperla sin faltarnos el respeto, crear confianza. Y esa confianza, ¿cómo es? Platicando, vamos a tomar un café, ¿verdad? Nos vamos a tomar un helado. Yo digo, en buen plan, en buen plan. Con mis hijas nos vamos un día, ¿verdad? Con la mayor me voy, hoy tenemos cita, me dice mi niña. Y nos vamos a una plaza. Nos tomamos un helado, platicamos, ¿verdad? Hay confianza, que genere esa confianza. Luego mi siguiente hija. Tengo 17 hijas. No, no es cierto. No tengo 3 nada más. Tengo 3. Y luego se preguntan a quién le toca. Y así vamos. Y hay cosas que sí me ha dicho la mayor. Es que quiero platicar, pero no contigo. ¿Por qué? Es cosa de mujeres. Y habla con la mamá. Pero tiene que haber esa confianza. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasó con Dina? Dina no hablaba con nadie. Dina estaba nada más con lo que hoy día, ¿sabes qué es? Los dispositivos. Las redes sociales. Muchas redes sociales te hacen creer que tienes amigos. ¿Ya sabes cuál? La azulita. Esa azulita te hace creer que tienes amigos. Y la que tiene la camarita te hace creer que eres un excelente fotógrafo, ¿verdad? Y ahí estás, ¿verdad? Y le sacas foto a la comida. ¿Qué nos importa lo que comas, por favor? ¿Por qué no sacas los tacos de tripa que te comiste el otro día? ¿Verdad? Y Dina sí estaba, o sea, seguro se sacaba, ay, el fase, ay, órale, para disfrazar el comercial, ¿no? ¿Y sabes qué Dina estaba buscando? Buscando aceptación. Y muchos jóvenes buscan aceptación. Porque papá, hay veces que papá, sígueme con cuidado, papá quizá no tuvo una infancia muy dura. A papá nunca le dijeron te amo. A papá nunca le dijeron ven y te abrazo. Y por consiguiente, aunque quiera hacerlo, no sabe y está encadenado. En buen plan, ¿eh? Y no te puede decir, aunque sepa. Fíjate, mi papá partió en diciembre pasado, el 25, con 85 años de edad. Un hombre, pero de veras, él fue cargador. Nunca le oí una grosería. Y era cargador. Cargaba sus costales de harina, trabajaba en una fábrica de galletas. Y nunca le escuché una grosería. Y siempre me dijo, cuando veas a tu mamá, es una historia muy larga, nunca le reproches. Eso sí, católicos de hueso colorado. El Señor ya me rescató, esa es otra historia. ¿Sabes cuándo me dijo te amo? Hace un año. Uy, sí me deshizo. De por sí estoy chiquito, me hice más chiquito. En serio, ¿verdad? Entonces, cuando me dijo David, te amo, no inventes. Voy para 52 años. Yo sé que represento como 17, yo sé. Pero cuando tenía yo, esta risa fue de gozo, ¿verdad? Cuando yo, 50 años, escúchalo. Yo recibí a Jesús en 1990.
Me empecé a congregar en Iglesia Cristiana de México con el doctor Armando Alducin en 1990. Desde allí, en la mañana y en la noche, orando por la salvación de mi papá. Y hace 4 años recibe a Jesús y lo confirmó de muchas veces. Y ya no se levantaba los últimos años. Y mi papá, cuando me dijo te amo, no inventes. Fue algo que quizá le fue muy difícil, pero nosotros en Cristo no podemos decir así soy y qué. No, si somos transformados con la palabra de Dios, si somos regenerados, si somos nuevas criaturas. Y la ausencia del Padre, en el caso de Dina, como en el caso de muchos jóvenes, distorsiona completamente la imagen paternal. Papá tiene que estar al frente. Nada de que si tocan la puerta, vieja, ve. No. Ahí tienes el caso bien conocido de Adán y Eva, ¿verdad? Eva, ¿qué estaba haciendo? Platicando con la serpiente. Estaban platicando de café con aroma de mujer, segurísimo. Uy, no. Cuando metieron cosas raras del café, ¿verdad? Bueno, ahí nos quedamos. Nos quedamos en Génesis. Entonces, fíjate, estaban platicando. ¿Dónde estaba el varón? Se intuye, algunos escritores dicen que estaba al lado, pero no habló. Esa falta de liderazgo, vuelvo a decirlo, no machismo, falta de liderazgo. Mis amados hermanos en la fe, veamos y regresemos a Génesis capítulo 34 para poder cubrir este sermón. Porque Dina buscó jovencitas, personas para ser aceptada. Y muchos jóvenes, ¿verdad? Se van a la inmoralidad sexual, se convierten en personas completamente no gratos para la sociedad, se vuelven asociales. Una persona asocial es la que se sale de la sociedad, ya no quiere convivir. Un antisocial es el que está en la cárcel. Pero hay jovencitos que se vuelven alcohólicos, drogadictos, parranderos, en serio. Y al papá, ya cuando quiere arreglar las cosas, pregunta: ¿cuántas veces hablaste desde niño con él? Fíjate que el doctor Dobson cita en sus libros, por decir nada más, ser padre no es para cobardes. Entre uno hay otro que se llama ser padres no es para cobardes, atrévete a disciplinar. Él menciona que cuando el bebé está en el vientre de la mamá, él recibe aceptación o rechazo. Y cuando nace, desde el primer día hasta los 6 o 7 años, se empieza a expresar la aceptación o el rechazo. Y desde los 7 años hasta los 13, toda esa aceptación o rechazo se manifiesta en una etapa donde a ellos les duele y se le conoce como adolescencia. Y muchos jóvenes, sí, el carácter cambia, su temperamento cambia, ¿verdad? Se vuelven muchos desesperaditos, ¿verdad? Inclusive hasta su cuerpo cambia, ¿verdad? Pero se vuelven muchos unas locomotoras, ¿me explico? Hiperactivos. Y este muchacho ya es un rebelde. Muchas veces está externando lo que sufrió en el pasado. ¿Y qué lo describe? Su manera de vestir, su comportamiento y su lenguaje. Entonces salen a la calle, ¿verdad?, a quererse comer todo el mundo. Y Dina, dice el versículo 2 del capítulo 34 de Génesis: y la vio Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Si tienes la Nueva Biblia de las Américas, esta palabra vio se traduce ver lujuriosamente. Génesis 34:2. Para empezar, Dina no consideró los riesgos. Si eran las 3 o las 4 de la mañana, no le importó. Agarró carretera, desobedeció, como muchos hijos. Pero vio también a este muchacho, porque ya había cierto conocimiento, porque su papá de este muchacho fue el que le vendió el terreno a Jacob. Entonces este joven era un príncipe, hijo del rey, una persona influyente, era el hijo del hombre que le vendió la propiedad donde vivía Jacob. Entonces tenía
Y muchas jovencitas ven a otro joven, ¿verdad? O a la inversa, lo ven, ay, no inventes, y el coche, ya se imagina las chamaquitas ahí en el sacusa cristiano, y bailando, ¿no? Con Ruperto. Y ven que Rupertito pues la mueve, que tiene lana, que tiene feria, que tiene marmaja, que tiene pasta, ¿verdad? Y entonces dice la Biblia, la vio, él la sedujo. Pero Dina se asomó a la ventana del mundo, confiándose o teniendo curiosidad. Y esta mala decisión le trajo consecuencias severas, porque él la vio. Y esta palabra la vio, que tiene diferentes significados de acuerdo al pasaje que tú leas. Porque en el caso del hijo de Noé, cuando Noé estaba borracho, el hijo lo vio, y es ver detenidamente, ¿verdad? Con deseos de tener relaciones sexuales. No se consumó. Y cuando Dios vio, cuando creó algo, vio, por ejemplo, y Dios vio que era bueno, esa palabra es perfecto, completo, con propósito. Y acá este muchacho la vio lujuriosamente. Y dice la Biblia, Génesis capítulo 32, verso 2, que el príncipe de aquella tierra la tomó. ¿Sabes qué significa la palabra tomar desde el hebreo al lenguaje actual español? Arrebatar, capturar, secuestrar. O sea que el jovencito la vio, la deseó, la secuestró. Y dice el versículo 34, verso 2, y se acostó con ella. Es decir, la forzó a tener relaciones sexuales. Y en tu versión 1960 se escribe la deshonró. En la Nueva Biblia de las Américas se escribe la violó. Fíjate. Por eso la importancia de estudiar la palabra de Dios, porque este joven la vio lujuriosamente, la secuestró, la forzó y la violó. Podemos escribir este versículo: y lujuriosamente la vio Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de aquella tierra, y arrebatadamente la tomó teniendo relaciones sexuales con ella, dominándola, forzándola, sometiéndola, la violó. Muchas veces la atracción sexual es considerada como amor genuino, pero esta, ¿verdad?, está fundada en atracciones, emociones, apetitos, me refiero a la de Génesis 34, y deseos mal fundados. Génesis 34, 3. ¿Qué dice Génesis 34, 3? Pero su alma se apegó a Dina, hija de Lea, y se enamoró de la joven y le habló al corazón de ella. Ay, qué romántico, dirán, ¿verdad? Porque ahí dice que se enamoró. Ay, no, ahora sí estoy flechadísimo. Y la chava, ay, ya que venga el sábado, el viernes, quiero ver a Filegonio. Ahora el Filegonio, el Fili no me ha hablado. Fíjate que esta palabra alma, dice, pero su alma, ¿sabes? Esta palabra alma, aquí en este versículo, se traduce un deseo, perdona, así se traduce, un antojo, un apetito por una atracción sexual. Aquí. Y dice que se apegó. Esta palabra se le conoce también como una atadura de alma. Intensamente el chavo, el joven, se ligó su alma. Por eso muchos jovencitos, muchas personas que tienen amante, se acuerdan a cada rato de su amante. Su alma está ligada. Por eso muchas personas que viven en adulterio se acuerdan de esa aventura de esa persona. Pues, ay, es que esta persona así asado, no lo puedo olvidar. Tu alma, su alma está apegada. En este caso a la de Dina. Y esta palabra enamorarse no tiene nada que ver con un amor sincero, sino que esta palabra se traduce como afecto sexual, un deseo sexual, que era lo que tenía el joven, una atadura de alma, ¿verdad? Y un afecto sexual por Dina.
Y en tu Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, le traduce: y le habló palabras amables. En otra versión dice palabras dulces. En la versión 1960 dice: y le habló al corazón de ella, amorosamente, pero con la intención de seducirla. No le llevó flores, sino que la forzó, la violó. Y este versículo se puede escribir: pero el apetito de él perseguía intensamente a Dina, la hija de Lea, y tenía deleite sexual por la joven, y habló a sus sentimientos, deseándola a ella. Esta es una advertencia a todos, que la atracción sexual fuera del matrimonio no es del todo felicidad. Una aventura fuera de tu matrimonio no solamente te puede costar tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo. Dice la palabra de Dios en Proverbios: la ofrenda del tal no será borrada. El tal, dice la palabra de Dios, es alguien inexperto, sin falta de conocimiento, es un tonto. Nada de que el que tiene más mujeres es mejor. Nada que el que tiene más mujeres unas aventuras. Ay, no, hasta arregla las cosas para que no se den cuenta, y hasta disfraza las cosas. ¿Sabes cómo le llama la Biblia a esos? Hipócritas, mentirosos, de los cuales, si no tienen a Cristo, si no hay un genuino arrepentimiento, está yendo al infierno. Génesis capítulo 34, verso 4. Y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo, fíjate lo que le dijo el joven a su papá: tómame por mujer a esta joven. Preguntemos, ¿tiene algo de malo eso? Cuando la palabra en el hebreo, la palabra tómame, es apodérate de ella, arrebátala, captúrala, cómpramela. Y si te das cuenta y lees todo el capítulo en casa, a la chavita, a la jovencita, la secuestraron y no la dejaban salir. Léete todo el capítulo, ¿verdad? Porque ahí mismo dice el joven: cómpramela. ¿Por qué? Porque estaba prendida a ella, estaba ligada y la deseaba sexualmente, nada más, como si fuera un juguete. Y este muchacho, por la influencia, el dinero, pasiones desordenadas, insistía en un matrimonio fundado solo en el deseo sexual. Y algunos comentan que él quiso enmendar el error, ese error cometido, ¿verdad? Pero no fue así. Porque si leemos Génesis 34, vamos a leer los versos 5 y 6. Dice la Biblia: pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a su hija. Se traduce deshonrado en algunas versiones, violado en la Nueva Biblia de las Américas, ¿verdad? Y luego dice: y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos vinieran. Amancillado es contaminar, violar, manchar inmoralmente de impureza sexual, cometer adulterio. Este joven, cuando se entera Jacob, mi hija, dice Jacob, ha sido deshonrada, la violó este hombre. Y dice la Biblia: cayó Jacob. ¿Sabes qué es callar? Aquí en este versículo se traduce estar controlado. No significa, no, significa se controló. A ver, que vengan mis muchachos, a ver qué pasa. Este hombre, el consuegro de Jacob, fue con él, ¿verdad? Y lo que dice hoy día la palabra de Dios, que no hay, siempre es eterna y perfecta, nos enseña lo que dice Isaías en el capítulo 5, que estudiamos muy bien en la clase pasada, en el servicio pasado. Yo te voy a leer Isaías capítulo 5 desde el verso 18 al 23. Lo que este jovencito dijo: pues con el dinero podemos tapar todo, ¿no? Podemos sobornar, nadie se dio cuenta. Y fíjate lo que advierte el profeta Isaías al pueblo de Dios: ay de los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como coyundas de carreta.
los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consuelo del Santo de Israel para que lo sepamos. Lo expliqué muy bien en el sermón pasado, porque habla de una persona negligente que se burla de Dios. ¿Cuál juicio? No pasa nada. Hay violaciones, hay esto. Entrémosle a la fiesta, tengamos amantes, hagamos lo que querramos. Total, no pasa nada. Búrlate de Dios. Atrévete a desafiar a Dios y verás lo que ocurre, porque de Dios nadie se burla. Estamos hablando de un Dios vivo, del único Dios vivo, Jehová de los ejércitos, que no hay nada oculto. Dicen los Proverbios 5: los ojos de Jehová están sobre los caminos del hombre. No podemos estar jugando a la iglesita. No podemos estarnos comportando de lunes a sábado como el anticristo y el domingo hipócritamente levantando manos santas cuando sabes que tienes amante, cuando eres un ladrón. Y el Espíritu Santo llama a abandonar el pecado. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Confusión moral. Regresemos a Génesis capítulo 34, versículo 7. Dice la Biblia: y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron. Dice que se entristecieron. Esta palabra entristecieron se traduce: se llenaron de cólera, se enojaron, se sintieron heridos. Dice: se entristecieron los varones y se enojaron. Esta palabra enojaron es calentarse, arder de cólera. Se airaron, ¿verdad? Se inflamaron. Y dice la Biblia que se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía de haber hecho. Esta palabra vileza se traduce un crimen. Y mientras el consuegro, ¿verdad?, el padre de Siquem, pedía la mano de la hija de Jacob, vinieron los hermanos de Dina, entraron en una disertación. Ellos estaban con dolor. Pero fíjense ustedes qué increíble. Por los dos lados había mentira. Por los dos lados. Porque el otro quería comprar y sobornar a la familia, ¿verdad? Y los otros, ¿verdad? Dios mío, tenían un enojo, una ira, ¿verdad? Querían venganza, perdóname la expresión literal, querían sangre. Deshonraron a su hermana. Justicia, decían. Y ve lo que dice Génesis capítulo 34, del verso 8 al 11. Y Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que se las deis por mujer. Fíjate cuánta hipocresía. Ahí la tenían. Léete todo el capítulo, la tenían guardada. Verso 9: emparedad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las mujeres. Y dice el versículo 10, ahorita te lo leo: pero están ofreciendo un matrimonio, ¿qué de malo tiene? Bueno, el muchacho a lo mejor ya sentó cabeza y va a corregir, y con eso va a pagar su error, va a enmendarlo. No te imaginas el daño severo que es tapar el pecado con apariencias. Porque dice el versículo 10, Génesis 34: y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. El suegro, el consuegro de Jacob, le dice: ¿sabes? Vamos a negociar, ¿no? Si quieres, te aumento la dote, y mi muchacho se casa con tu hija. Ahí están las tierras, puedes negociar con ellas, no hay ningún problema. Pero fíjate, ¿qué fue lo que sucedió? El resultado fue una alianza con Satanás. En serio. Porque ahora se estila de que tienes un novio a escondidas, y que tu noviecito, tu amigo novio, ¿verdad?, pues ya saliste embarazada, o ya salieron de encargo. Pues que se casen los muchachos para que nadie diga nada, porque somos una familia muy cristiana. ¿Qué van a hacer? Pues mira, nada más que venga el pastor o el profeta, ni creas, y entonces que él los case. Ya después el muchacho que se convierta.
se te va a convertir en sapo. Ya después de lo demás luego hablamos, ¿no? Ya mira, el Señor es bueno que después se convierte. Ándale pues. ¿Sabes cuál fue el trato? Fíjate, vete rápidamente, Génesis capítulo 34 desde el verso 3 en adelante. Pero respondieron los hijos de Jacob así que y Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había amancillado, violado, maltratado a su hija Dina, su hermana. Y le dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestras hermanas a hombre, ¿cómo? Incircunciso. Porque entre nosotros es abominación, mas con esta condición os complaceremos: si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Hazme favor. Nos casamos por la iglesia cristiana, ¿es suegro? Ándale pues. Cuando su corazón no está contrito, humillado, no ha reconocido a Dios, sigue siendo completamente hijo de Satanás. ¿Cuál arrepentimiento? Y estos le ofrecen: nada más circuncídense, nada más ese día van de blanco, nada más ese día, ¿sabes qué? Pues cantamos puras alabanzas cristianas, porque somos cristianos. ¿Hay algo de malo en eso? No, la intención del corazón. Y este hombre, ¿verdad? Los hijos diciéndole: nada más que se circunciden, igualito que en algunas partes del mundo en los que nos llamamos cristianos. Nada más, eso sí, que venga el pastor y que oficie, ¿verdad? Eso sí, vamos a escoger los padrinos de Biblia, ¿verdad? Padrinos de arras, eso sí. ¿Cuánta hipocresía? Dice el versículo 16: entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestáis oído para circuncidaos, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Todavía la tenían secuestrada. Dice el verso 18: y pareció bien sus palabras a Hamor y Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacobo le había agradado, y él era más distinguido de toda la casa de su padre. Qué tristeza que algunos padres concesionen la fe por apariencias. ¿Cuántos tratos? Si te lees todo el capítulo, te darás cuenta que la palabra de Dios nos advierte. Porque cuánto estos están ofreciendo, nada más que se circunciden. Los otros veían: tienen hijas hermosas, y podemos completamente hacer business, negocio con todos los aleluyos. Y del lado de los cristianos: no, hija, pues está bien el muchacho, tiene 3 o 4, pues ahí en Metepec tiene como 4 o 5 accesorias. No, hombre, tiene mucha lana, pues el Señor, mira, te va a honrar. Mentiras. Era yugo desigual. Y lo triste es que Simeón, Leví, el jovencito precioso, ¿verdad? Leví, ¿verdad? Y Simeoncito, los dos angelitos, se esperaron cuando fue el día de la circuncisión. ¿Y qué ocurrió? Cuando estaban estos heridos, cuando estaban todos completamente hasta con fiebre, cuando estaban enfermos, prepararon su venganza. Y fue, de acuerdo a lo que dice Josefo, una masacre impresionante la que ocurrió. Porque Leví, el hijo de Jacob, Leví y Simeoncito, los dos angelitos, se esperaron para hacer venganza. Y fue una masacre como no se imaginan. Simeón y Leví eran los principales en maquinar. Eran hermanos completamente de Dina, por supuesto. La habían deshonrado. Y lo más triste de todo esto es que muchos que nos llamamos cristianos queremos actuar en nuestras fuerzas, tomar venganza y decir: no, me la paga. Es verdad. Cuando una persona está herida, está lastimada, cuando una persona está completamente en una situación difícil, Dios mío, la palabra de Dios no solamente es medicina, es libertad. Puede una persona decir: ¿usted qué haría en mi caso? Son cosas diferentes.
Cada uno pelea sus batallas, cada uno enfrentará gigantes, pero Dios nos ha dicho: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estamos en un mundo lleno completamente de maldad, en donde el cristiano está expuesto, ¿verdad?, al pecado. O sea, nada de que nosotros somos intocables, de ninguna manera. El poder que nos ha dado el Espíritu Santo, que vive dentro de nosotros. Efesios capítulo 1, primera carta de Juan, primera carta a los Corintios capítulo 6, nos dice el apóstol Pablo y Juan el evangelista en sus cartas, que ese Espíritu mora dentro de nosotros y nos da el poder cada vez más, en el momento que morimos nosotros a nuestra carne, a decirle al pecado: no. La tragedia de Dina, ¿dónde estaba el papá? Y la esposa queriéndolo retener con los hijos. Mis amados hermanos, principalmente nosotros como varones, portémonos varonilmente, porque la principal familia, tu principal ministerio, tu principal iglesia es tu esposa y tus hijos. Tú eres el responsable, yo soy el responsable, nosotros somos los responsables, nosotros los varones, de que ese rebaño, así como Cristo a la iglesia lo sustenta, lo protege, lo cura, lo alivia, naturalmente con la palabra de Dios, la presente delante de Dios como Cristo lo hizo, limpia y sin mancha. Amados hermanos en la fe, tenemos la oportunidad, primeramente nosotros como esposos o como esposo, de recapacitar y dedicarnos por completo el tiempo que nos quede de vida para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy en este día nos ponemos en tus manos, creyendo firmemente en tu palabra que es verdad. Padre, gracias porque es tu palabra, es tu Espíritu Santo el que habla de manera personal a cada uno de nosotros. Es tu Santo Espíritu el que mora con los creyentes, con el Santo Espíritu, nuestro Espíritu, que conoce lo más secreto de nuestro corazón y que habla en lo más secreto de nosotros, a mirar de manera hermosa a nuestra esposa como Cristo ve a la iglesia, a cuidar el rebaño que se nos ha confiado, a esa herencia que son los hijos. Hoy en este día, muchos de nosotros hemos sido faltos de honestidad, no hemos sido sinceros, hemos sido irresponsables en nuestra vida como esposo, como padre, como hermanos. Y el Espíritu Santo nos lleva en la intimidad a revisar nuestro corazón y que el Espíritu Santo nos muestra las heridas que hemos ocasionado, los maltratos verbales que hemos dicho para con nuestra esposa, nuestros hijos, el descuido que hemos hecho nosotros para con nuestra familia, cuyas consecuencias son severas, tristes, y que hoy en este lugar, como tus hijos, como familia en la fe, te pedimos con todo nuestro corazón que no pares en nuestra vida, que continúes bajo dirección del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, cada vez más edificándonos, transformándonos, para que nuestras decisiones sean conforme, en base a tu voluntad. Bendecimos a nuestra esposa, a nuestras hijas, y como esposo le pedimos perdón si las hemos descuidado, si hemos sido deshonestos. Te pedimos que restaures la imagen paternal, que tú restaures a los varones, que tú restaures a cada uno de los que nos llamamos hijos de Dios, que peleemos la buena batalla de la fe, que echemos mano de la vida eterna, que peleemos por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestras hijas, porque nosotros creemos que Dios pelea nuestras batallas. Así como estás, ¿quieres levantar tus manos? Levanta tus manos. ¿Quieres ponerte en pie? Hazlo. Es un momento solamente entre tú y Dios, principalmente nosotros los varones.
Gracias, papá. No te distraigas, es un momento con Dios nada más. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Levanta tus manos alto, alto, alto. Y ahora ponte a cuentas con Dios, con el Padre de las luces, el Padre celestial. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo